Muy buenos días, aquí de vuelta, ¿eh? Y hoy voy a hablar de algo que mencioné dos veces en el programa del Premio Nobel, cuando hablábamos de que le habíamos otorgado el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a Spearman. No sé si lo recuerdan, la palabra un poquito rara, la palabra es apoptosis. Dos veces mencioné la palabra apoptosis en cuanto a la teoría, o sea, en relación con la teoría del inductor embriológico. Recuerda que les dije que las células que no respondían a la señal que decía en qué sentido tenían que desarrollarse, eran obligadas a matarse, a suicidarse. Es decir, en cada parte del embrión, en cada una de las capas del embrión, en cada uno de los grupos celulares del embrión, hay una célula, son las llamadas células inductoras, que envían señales a las demás y le dicen, tienes que formar aquí un pulmón, aquí tienes que formar riñones, aquí tienes que formar hígado, aquí va el cerebro. Y entonces las células que responden se llaman inductores, se llaman inducidas, células responsivas, respondedoras, y la que no responde es no respondedora. Entonces la célula no respondedora es un problema. Porque imagínense ustedes que en medio de un cerebro aparezca tejido que no sea cerebral, o en medio del hígado aparezca tejido de estómago. Sería una situación muy difícil para el feto. Entonces, ¿qué hacen las células inductoras? Dicen, bueno, pues estas células que son no respondedoras tienen que matarse, tienen que suicidarse. Y les ordenan suicidarse. Y eso es la apoptosis. Entonces vamos a hablar de apoptosis para que comprendan que este fenómeno que es tan, pero tan interesante y tan importante en nuestras vidas, cuál es el sentido que tiene, cuál es el significado que tiene, cómo se produce. Y estas células se suicidan. Esta es la muerte celular programada. O sea, todas las células de nuestro organismo tienen dentro de ellas mismas un programa que dice cómo deben suicidarse, cómo deben matarse. Y este programa que dice cómo deben matarse es lo que se conoce como apoptosis. O sea, es un programa que va a hacer que la célula misma se suicide. Aunque la apoptosis era conocida o sospechada desde hace mucho tiempo, realmente los mecanismos que la producen, cuáles son los factores que inducen la apoptosis, eso se conoció no hace tantos años. De hecho, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2003 o 2004, no recuerdo exactamente ahora, fue dedicado a las personas que investigaron la apoptosis. Cuando aquello, recuerdo que fue casi un boom aquello de oír hablar de apoptosis, qué es la apoptosis, cómo se produce, fue algo fantástico, ¿eh? Y comprender un mecanismo muy importante para el desarrollo celular. La apoptosis se le llama así por dos palabras griegas, apo, que significa a partir de, y tosis caída, es decir, significaría a partir de aquí se cae. ¿Qué se cae? La vida de la célula misma, desaparecen, ¡pum! Y entonces eso es la apoptosis, y eso es lo que significa la apoptosis en griego. Es una vía para la destrucción controlada de células del organismo por un programa celular que está dentro de las células y está ahí genéticamente y que se activa con señales muy bien definidas. No se activa con otras señales, sino con las señales que está programado que se active. Y tiene mecanismos de regulación también bien establecidos. ¿Cuáles son sus objetivos? Dos. Eliminar células en exceso que fueron necesarias en un momento dado, pero que ya ahora no lo son. Eso incluye células inmunológicas, células embriológicas, etc. Y eliminar células potencialmente dañinas para el organismo. Y les voy a decir, se lo voy a decir más de una vez, pero voy a empezar a decirlo por primera vez, la apoptosis es posiblemente el mecanismo antitumoral más efectivo que tiene el organismo, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista médico. Entre las células que se eliminan por no necesarias tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la eliminación del endometrio al inicio de la menstruación. El útero se prepara para recibir un óvulo fecundado, pero el óvulo fecundado no llega. El útero entonces tiene una cantidad de tejido, con vasos sanguíneos, epitelio, etcétera, que ahora no hace falta. ¿Y qué es lo que hace? Desecharlo. ¿Cómo lo desecha? Por mecanismo de apoptosis. Deja de enviarle señales de crecimiento a ese tejido y el tejido entonces al no recibir señales de crecimiento se suicida. Ese es un mecanismo de la menstruación. Y entonces, mira qué interesante, ¿eh? Bueno, la mitad de la población mundial ha tenido menstruación alguna vez en su vida, ¿eh? O la tiene todavía. Y entonces ya ustedes ven, se eliminan la parte de las capas del endometrio, se eliminan por apoptosis cuando llegue el momento de la menstruación, el momento del fin del ciclo, del ciclo de fecundación. Otra muy importante, la eliminación de estructuras embriológicas no necesarias al desarrollarse el feto. Un ejemplo muy clásico, la membrana entre los dedos. Las extremidades del feto se desarrollan así pegaditos todos. Entonces, cada dedo se desarrolla independiente, pero todos están pegados. Hay una membrana entre ellos. Pero esa membrana hay que eliminarla, pues de lo contrario saldríamos como los patos que tenemos una membrana interdigital. Hay personas que nacen con membranas interdigitales y no son patos. Vamos también a hablar de esto.
Entonces hace falta eliminar esa membrana interdigital. ¿Cómo se elimina? Señales de apoptosis. Estas células que ya no me hacen falta, elimínense. Otro muy importante, cuando se están estableciendo conexiones entre las neuronas, a veces tenemos una neurona en el medio, una célula cerebral que estorba, y entonces le dicen a la célula cerebral que estorba, quítate del medio, suicídate. Y ahí hay un mecanismo de apoptosis para establecer sinapsis neuronales necesarias en un momento determinado. Y ese es en cuanto al ejemplo bueno, son 3 ejemplos, yo creo que con esto basta. 3 ejemplos de células que fueron necesarias en un momento dado y ya no lo son. Vamos a ver que hay alguna otra que cae en las 2 categorías. Y algunos ejemplos de células potencialmente dañinas y que deben ser destruidas son los siguientes. Células infectadas por virus. Aquí pueden ver el ciclo de inmunología que lo explicamos en detalle, pero las células que están infectadas por virus mantienen el virus dentro de ellas. Y entonces no pueden entrar todos los mecanismos de defensa. Hay que hacer que la célula muera para que el virus salga. Entonces matar el virus fuera de la célula. Y esto se hace por apoptosis. Ya en el ciclo de inmunología lo explicábamos. Células de respuesta inmune que ya no son necesarias una vez que se resuelve el proceso que lo inició. O sea, tenemos un ataque enemigo, bacterias, virus, y entonces empezamos a producir células inmunológicas. Las células inmunológicas atacan a nuestro enemigo, lo destruyen y de pronto tenemos un problema. Ya no hay enemigo que atacar y estamos llenos de células inmunológicas. ¿Qué tiene que hacer el organismo? Destruirlas. Y entonces le envía una señal a todas estas células y le dice, suicídense, ya no hacen falta. Y las células obedecen y se suicidan. ¿Por qué mecanismo? Apoptosis. Lo explicamos también en el ciclo de inmunología. Células con lesión de su ácido desoxirribonucleico son células potencialmente cancerosas. La lesión del ADN es una de las características básicas que induce el cáncer en las células. Entonces una célula que en el momento de reproducirse el ADN se altera, presenta mutaciones no muy adecuadas y entonces hay algún problema. O células que han recibido radiaciones atómicas, por ejemplo, o radiaciones rayos X, personas que han recibido muchos rayos X también puede pasar. Hay células que se dañan, sobre todo las que estaban dividiéndose en el momento de recibir radiaciones. ¿Y qué tiene que hacer el organismo? Eliminar estas células dañadas. Porque estas células dañadas lo único que van a hacer es reproducir células dañadas. Y esto puede, a la larga o a la corta, puede ser un mecanismo de producción de cáncer o algunas otras enfermedades. Y entonces, bueno, se eliminan estas células por apoptosis. Células cancerosas. Es el mecanismo de acción de radioterapia y quimioterapia. Además de que las células cancerosas hay un mecanismo fisiológico, normal, inmunológico, que vamos a hablar de él después, que este mecanismo detecta y elimina células cancerosas. Ya lo expliqué en el ciclo de inmunología. Así que para estas cosas les recomiendo, si tienen alguna duda, no lo recuerdan bien, volver al ciclo de inmunología y ahí está todo explicado. Y en el ciclo de cáncer también está explicado. En el programa que hablaba de la defensa de la célula cancerosa contra la inmunidad del organismo. Pero además de eso, ¿cómo actúa también la radioterapia y la quimioterapia? En células que tengan intacto el gen P53 del que vamos a hablar después, la quimioterapia y la radioterapia alteran el ácido desoxirribonucleico de estas células que están siempre dividiéndose, las células cancerosas están siempre en división, altera el ADN y entonces el mecanismo de defensa por el gen P53 se activa. Ya hablamos también del gen P53 en el ciclo celular. Y entonces la célula muere por apoptosis. La apoptosis es nuestro principal mecanismo de defensa contra el cáncer y es muy importante en la defensa contra los virus. Y bueno, también les voy a decir, les voy a hablar, después voy a mencionarlo, pero voy a hablarlo desde ahora también, que hay un mecanismo que es el mecanismo de defensa contra nosotros mismos. O sea, hay algunas células de defensa nuestras que en algún momento determinado pueden empezar a producir anticuerpos o a atacar células propias del organismo porque dejan de reconocer nuestros antígenos. Hay una identificación, ya eso hablé también en el ciclo de inmunología, se lo recuerdo, la tolerancia inmune. Y entonces estas células son detectadas en el timo, y el timo, que es un órgano que está aquí en la parte anterior del tórax, les da señales de apoptosis y las elimina. Es muy importante distinguir la apoptosis de la necrosis. Son dos procesos totalmente diferentes. ¿Qué es la necrosis? La muerte de células por cualquier fenómeno que las ataca. Por ejemplo, nos damos un golpe y entonces en ese lugar aparece una lesión que después de eso se destruye, aparece pérdida de la piel, aparece como una llaguita. Eso es necrosis. También en infecciones, las infecciones pueden matar algunas de nuestras células y entonces eso es una necrosis. Quemadura, la quemadura por necrosis, la necrosis por quemadura es frecuente también. En
En la necrosis, la muerte celular no es esperada, no está programada. Ha sido algo que aconteció, como acceder, un accidente. Acceder quiere decir en latín lo que cae, lo que llega de pronto sí, sin que nadie lo espere. Y accidente viene de esa palabra latina. Entonces aparece un accidente, un trauma, una quemadura, una infección, algo que no esperábamos, y mata células. Y como mata las células, entonces llega la defensa inmunológica, los restos celulares de estas células se dispersan por allí, entonces tienen que llegar a una gran cantidad de macrófagos, comerse estos restos celulares, llegan a otras células de defensa, aparece la fibrosis, tienen los fibrocitos, procesos que ya hemos explicado. Entonces todo eso actúa en esa zona, se inflama la zona, aparece un aumento de tamaño de esa zona, un aumento de volumen con los signos clásicos de la inflamación más o menos marcados, aumento de volumen, dolor, calor y enrojecimiento e impotencia funcional, o sea, esa parte no funciona adecuadamente. Todo eso está explicado por la necrosis y posteriormente aparece ya la reparación de los tejidos en lo que sea posible y la cicatrización, como hablaba también en el ciclo de inflamación. En la necrosis son destruidas todas las células de una zona, de un área, de la zona necrótica. En la apoptosis son destruidas solamente las células que es necesario eliminar. Puede ser que esta célula sea eliminada y la que está al lado no. ¿Por qué? Porque la que está al lado no tiene problema. Entonces la que tenemos que eliminar es la que puede causar daño o lo que ya no necesitamos, y esa es la eliminada en la necrosis, en la apoptosis. La apoptosis es un proceso programado, ordenado, donde la célula muere desde adentro, por señales internas, no por lesiones externas, como en la necrosis. Conserva su membrana durante casi todo el proceso. De hecho, a medida que se va destruyendo, la membrana va envolviendo restos de células, que es lo que se fagocita, por tanto no salen al exterior restos de células, por lo menos no en forma significativa. La presencia de células fagocíticas, por tanto, no tiene que ser tan grande. ¿Por qué? Llegan los macrófagos, pero se ponen alrededor de la célula apoptótica y van comiendo las bolsitas esas que van saliendo. No tienen que estar patrullando toda aquella área para eliminar los desechos que salieron de la célula, como en la necrosis. No es necesario. En la apoptosis son destruidas solamente las células que es preciso destruir y se respetan las células que no es necesario eliminar. En la necrosis mueren todas las células del área. En el año 2002 se otorgó el premio, así lo dije, pero creo que dije 2003. Bueno, en el año 2002 se otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a 3 investigadores por su descubrimiento en relación con la apoptosis. Ya lo veremos cuando lleguemos al 2003 en los premios Nobel. Al 2002, como falta todavía. ¿Eh? Bien, las señales para el inicio de la apoptosis pueden originarse dentro de la misma célula cuando ésta detecta daños que no puede reparar o mutaciones del ácido desoxirribonucleico del ADN. Muchos de estos daños son detectados en los llamados puntos de control del ciclo celular, que hablé de ellos cuando, bueno, 2 veces. Hablé cuando la célula eucariota y hablé después cuando el ciclo de cáncer. Lo que es el ciclo celular, cómo se divide la célula, cómo va a reproducirse una célula, de una sola célula salen 2 idénticas, y si una de ellas tiene alteraciones del ADN, ahí mismo se para el proceso. O sea, si en una de las divisiones estas aparecen alteraciones, ahí se para el proceso. Espérate, vamos a reparar, se trata de reparar. ¿Se pudo reparar? Luz verde, sigue el proceso de división celular. No se pudo reparar, activación de la apoptosis, muerte de la célula con alteraciones del ADN y resuelto el problema. Ojalá fuera siempre así, pero a veces esta célula escapa, como escapa a veces la célula cancerosa. También debemos tener en cuenta esto porque, como dije también cuando el ciclo de cáncer, la célula cancerosa tiene derecho a defenderse, desgraciadamente, pero tiene derecho a defenderse, como tiene derecho a defenderse un perro rabioso o como tiene derecho a defenderse un asesino. No podemos quitarle ese derecho. Y entonces a la célula cancerosa le pasa lo mismo y tiene mecanismos de defensa que ya hablamos de ellos. Estos impulsos, por tanto, estas señales pueden ser internas o pueden originarse fuera de la célula, en el entorno celular, por diversas causas. O pueden ser producidas, y esto es muy importante, por la actividad de células inmunológicas, sobre todo provenientes de las células T citotóxicas o de los linfocitos NK, Natural Killer. Ya hablamos de esto también en el ciclo de inmunología. Aunque se ha descubierto también algunos linfocitos killer que son dependientes de antígenos, o sea, no son tan natural, ya hablamos de esto, pero no vamos a entrar en esto. No estamos hablando de inmunología y hablamos en el ciclo de inmunología.
vamos a mencionar las dos células principales que tienen relación con la apoptosis, que son las células T citotóxicas y también la supresora, que es un tipo de citotóxica, y los linfocitos natural killer, asesinos naturales, que son la principal defensa del organismo contra el cáncer. Hay virus que pueden bloquear los mecanismos de apoptosis y una de las principales defensas de células neoplásicas es el bloqueo de estos mecanismos, como ya les decía. Yo voy a repetir esto porque es muy importante. Cuando tenemos un proceso inmunológico se producen muchas células inmunes, pero esas células quedan circulando y pueden hacer daño al organismo. Se resolvió el problema, pero hay células todavía, hay soldados armados que están atacando por todas partes y entonces no encuentran al enemigo y puede ser que comiencen a atacar tejidos normales. El organismo tiene que eliminar esto. ¿Y qué es lo que hace? Enviarle señales de apoptosis a las células que ya no son necesarias. ¿Por medio de quién se las envía? Por unos linfocitos T. Los linfocitos T son derivados del timo, o sea que maduran en el timo, no surgen en el timo, sino que migran hacia el timo y en el timo es que ellos maduran. Y estos linfocitos T se llaman T supresores, porque van a suprimir la respuesta inmune cuando ya no es necesaria. ¿Y cómo la suprimen? Por medio de señales de apoptosis. Se han descrito dos mecanismos para activar la apoptosis. Uno de ellos es el llamado inducción negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no le llegan a la célula señales de crecimiento, señales de mantenimiento de vida, o disminuye el contacto con células adyacentes y la célula no acaba de reconocer su entorno. Son señales negativas. O sea, le dejan de llegar señales de supervivencia a la célula. Y la célula, que hace entonces, como no consigue encontrar algo que la motive para vivir, se suicida. Apoptosis. Y el segundo mecanismo es la inducción positiva, es decir, la llegada de señales que dicen suicídate. Y estas pueden ser de dos tipos. La existencia de señales conflictivas, es decir, una serie de señales que digan aquí hay problemas, destrúyete, que muchas de ellas son intracelulares, muchas de ellas son dentro de la célula, que vamos a explicar en los mecanismos, en las vías. Y la otra es la unión de un ligando con un receptor. O sea, un ligando es una proteína que va a viajar para buscar un receptor específico, unirse a él y activarlo. En este caso, la más importante, que ya hablaremos de ella más en detalle en el segundo programa, es la unión del ligando FAS con el receptor FAS. Ahora vamos a hablar de ella en el segundo programa. Recuerda, hay un segundo programa, no lo había dicho, porque el tema es muy extenso, y a mí me gusta el tema, muy apasionante también. A mí siempre me ha gustado mucho la biología celular, y este es uno de los temas más apasionantes dentro de la biología celular. ¿Cómo es que se suicida una célula y por qué? Como existen dos mecanismos, pues van a existir tres vías para activación de la apoptosis. Sobre estas vías actúan los mecanismos. La primera es la llamada vía extrínseca, o sea, fuera de la célula. La segunda, la vía intrínseca, o sea, dentro de la célula. Y la tercera, la vía de perforina granzima, que vamos a verla en detalle también. La vía extrínseca se relaciona con la activación de receptores que atraviesan la membrana. Son los llamados receptores de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando se activan, transmiten la señal de destrucción de muerte a la célula. Atraviesan la membrana celular y presentan un dominio exterior, que es el que se une con el ligando, y un dominio interior, que es el llamado dominio de la muerte, dominio citoplasmático, porque cuando se activa el dominio interior, empiezan las señales de muerte a viajar por la célula hasta que la destruyen. ¿Qué es un dominio? Un dominio es una parte de una proteína que tiene una función, una proteína transmembrana, proteínas que atraviesan la membrana, que tiene una función de recibir una señal o de enviar una señal. Generalmente el dominio externo, el que está por fuera del citoplasma, recibe la señal. El dominio interno, el que está por dentro de las células, dentro del citoplasma ya, o sea, el primero está por fuera de la membrana, el segundo por dentro de la membrana, el segundo es el que envía las señales que se producen por la activación del primer dominio. Una vez activado, se inicia la cadena de señales y termina con la célula. La vía intrínseca se activa por alteraciones en el medio interno de la célula. O sea, dentro de la célula aparecen alteraciones que no son compatibles con la función normal de la célula y entonces el organismo no consigue hacer lo mismo, no consigue repararla. Hay genes para reparar, pero no consigue reparar. Y entonces dice, bueno, pues yo no puedo reparar esto, ¿qué voy a hacer? Suicidarme. Entre ellas tenemos daño del ácido desoxirribonucleico, o sea, daño genético, aumento exagerado del calcio en el citoplasma. Cuando el calcio en el citoplasma, existe una cantidad normal de calcio en el citoplasma y hay vías para entrada de calcio a la célula como efector. Ya hemos hablado de esto en más de un ciclo. Hemos hablado de algunas vías efectoras del calcio, pero a veces la entrada de calcio es excesiva, demasiado, y la célula sufre por esto y se daña.
alteración del ADN, aumento exagerado del calcio en el citosol o citoplasma, como prefieran llamarlo, estrés celular por aumento de radicales libres, estrés celular, es decir, tensiones exageradas sobre las células, o por aumento de radicales libres de oxígeno en las mitocondrias. La mitocondria, en su metabolismo, aumenta la cantidad de radicales libres, empiezan a hacerse combinaciones químicas no frecuentes, y recuerden ustedes que la mitocondria es la gran respiradora dentro de la célula, la que produce energía, gracias a la cual tenemos los enlaces de alta energía, como es el adenosíntrifosfato, el ATP. Tenemos que el ciclo de Krebs también es intramitocondrial, o sea, hay una serie de procesos metabólicos del organismo que están dentro de la mitocondria. Cuando empiezan a producirse radicales libres, o sea, empiezan a producirse moléculas que se combinan con otras y alteran el ciclo de Krebs, alteran todas estas cosas, la célula dice, esto no funciona. Y como no funciona, hay que morirse. Y entonces induce la apoptosis. Estas situaciones activan un gen, el llamado gen P53, que también se llama gen supresor de tumores, porque es el que se activa cuando hay un tumor. Al detectar mutaciones del ADN, él se activa. Al detectar alteraciones del ADN en el ciclo celular, él se activa. O sea, cualquier proceso dañino para la célula puede activar el gen P53. Y el gen P53 entonces empieza a producir las llamadas proteínas preapoptóticas, son proteínas que preceden a la apoptosis y ellas inician la vía que termina con la muerte celular. Vamos a verlas en detalle en el segundo programa, ¿no? La tercera vía es la vía de perforina-granzima. Nombre extraño, ¿eh? ¿Qué cosa es la perforina? La perforina es una proteína que tiene como función perforar la membrana de las células. ¿Y qué es la granzima? La granzima es un conjunto de enzimas, no es una enzima, es un conjunto grande de enzimas que está en una serie de depósitos que tienen los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos NK dentro de su citoplasma. Ellas tienen también la perforina, sacan la perforina, abren poros, o sea, perforan la membrana celular y por estas perforaciones introducen este conjunto de enzimas, granzimas, que estas enzimas tienen como función destruir las proteínas dentro de la célula. Esta es la vía que utilizan, repito, los linfocitos NK y los linfocitos citotóxicos. Y ya hablé de ellas en el ciclo de inmunidad y volví a hablar de ellas en el ciclo de cáncer. O sea, si tienen duda y quieren verlo un poquito más en detalle, ahí están esos dos ciclos. Los linfocitos detectan una célula perjudicial para el organismo, célula cancerosa. Los mecanismos ya hablamos en el ciclo de cáncer. Se unen a receptores celulares para linfocitos, se unen a ellos, introducen por la membrana la proteína, la perforina, perforan la membrana, ya llaman las enzimas, y estas enzimas destruyen las proteínas dentro de la célula, incluyendo el ácido desoxirribonucleico, o sea, los genes, incluyendo el citoesqueleto de la célula. Recuerden que la célula en su citoplasma tiene un esqueleto proteico que la mantiene en la forma de la célula. La célula de lo que está en el citoplasma, como a mí me enseñaron cuando era chiquito, como digo yo, cuando estaba estudiando medicina, no es un conjunto de líquido, no es un poco de líquido ahí. El citoplasma de la célula tiene una estructura que es un esqueleto, el llamado esqueleto celular o citoesqueleto, formado por proteínas, que mantiene su forma, mantiene la membrana donde tiene que ir, tiene las diferentes estructuras ancladas a él, a esta parte del citoesqueleto va anclada este tipo de estructura intracelular. Y entonces esto hace que la célula mantenga su forma, mantenga sus funciones. Pues el citoesqueleto, los genes, todo es destruido por la granzima. Y al ser destruido, la célula inicia el proceso de apoptosis. Vamos a explicar las tres vías, vamos a explicar los mecanismos que las activan y vamos a explicar el resultado final de esa activación. Pero eso para el próximo programa, mis amigos. Hasta entonces. Nos vemos.